Hola jóvenes, bueno, vamos a continuar con habilidad verbal, con la sección de analogías. La primera pregunta dice, ¿es a anginas lo que dermatitis es a? La respuesta es amigdalitis, piel. ¿Por qué? Porque la amigdalitis es la inflamación de las anginas y la dermatitis es la inflamación de la piel. La pregunta 23 dice, ¿es a pánico lo que valor es a? Y la respuesta es terror, osadía. ¿Por qué? Porque un exceso de terror es pánico y un exceso de valor es osadía. La pregunta 24 dice, ¿es a niño lo que ginecólogo es a? La respuesta es pediatra mujer. ¿Por qué? Porque el pediatra atiende niños y el ginecólogo atiende mujeres. Vamos a la siguiente, la 25 dice, ¿es a regañar lo que alabar es a? Y en este caso vemos que la respuesta es amonestar a elogiar. ¿Por qué? Porque amonestar es sinónimo de regañar y alabar es sinónimo de elogiar. La pregunta 26 dice, ¿es a aspirar lo que ingerir es a? Y la respuesta es inhalar, comer. ¿Por qué? Porque inhalar es el sinónimo de aspirar e ingerir es el sinónimo de comer. La pregunta 27 nos dice, ¿es a zorro lo que laboriosidad es a? Y la respuesta es astucia, hormiga. ¿Por qué? Porque la astucia es un valor que representa al zorro, mientras que la laboriosidad es un valor que reconoce principalmente a la hormiga. La pregunta 28 dice, ¿es a humilde lo que aristócrata es a? Y la respuesta es plebeyo noble. ¿Por qué? Por sinónimos. Plebeyo se podría decir que es sinónimo de humilde y aristócrata es sinónimo de noble. La pregunta 29 dice, ¿es a animal lo que racional es a? Y la respuesta es instintivo humano. ¿Por qué? Porque instintivo es algo que caracteriza al animal, mientras que racional es algo que caracteriza al ser humano. La pregunta número 30 dice, ¿es a pagar lo que adeudar es a? La respuesta es saldar deber. ¿Por qué? Porque saldar es sinónimo de pagar y adeudar es sinónimo de deber. 31. ¿Es a vesícula lo que renal es a? En este caso la respuesta es biliar, riñón. ¿Por qué? Porque biliar es algo que se refiere a la vesícula, mientras que renal es algo que se refiere a un riñón. La número 32 dice, ¿es a frío lo que infernal es a? Y la respuesta es glacial, caliente. ¿Por qué? Porque glacial se refiere a algo frío o característicamente frío, mientras que infernal se refiere a algo muy caliente. La pregunta número 33 nos dice, ¿es a mano lo que cojo es a? La respuesta es manco, pie. ¿Por qué? Porque manco es una persona a la cual le falta una mano y cojo es una persona a la cual pues le falta un pie o no le funciona adecuadamente. La pregunta número 34 dice, ¿es a fallar lo que acertar es a? Y la respuesta es errar, atinar. ¿Por qué? Porque errar es sinónimo de fallar y acertar es sinónimo de atinar. 35. ¿Es a viaje lo que inmigración es a? La respuesta es emigración, regreso. ¿Por qué? Porque emigración es un viaje, ¿ok? Es salir de un lugar e inmigración es regresar a un lugar. Número 36. ¿Es a madera lo que escultor es a? Y la respuesta es ebanista, arcilla. ¿Por qué? Porque el ebanista trabaja con madera, mientras que el escultor trabaja con arcilla. La número 37 nos dice, ¿es a tiempo lo que milímetro es a? La respuesta es segundo, distancia. ¿Por qué? Porque segundo es una unidad de tiempo y milímetro es una unidad de distancia. Recordad también asimismo que
Segundo es la unidad básica de tiempo, pero la unidad básica de la distancia no son los milímetros, se refiere más bien a los metros. Número 38. Esa comida lo que Lirón es A. La respuesta es glotón sueño. ¿Por qué? Porque glotón es una persona que consume demasiada comida y lirón es una persona que se la pasa mucho tiempo dormida, es decir, con sueño. 39. ¿Es A integrar lo que separar es A? La respuesta es mezclar, segregar. De nuevo, sinónimos. Mezclar, sinónimo de integrar, y separar, sinónimo de segregar. 40. ¿Es a tercero lo que quinto es A? La respuesta es tercio 5, pero es más relacionada porque tercio y tercero se relacionan por el número 3 y quinto y 5 se relacionan por el número 5. 41. ¿Es sabida lo que cadáver es A? La respuesta es movimiento inerte, porque algo que tiene movimiento generalmente tiene vida. Y algo que no lo tiene, es decir, un cadáver, se encuentra inerte. Número 42. ¿Es a biología lo que zoología es A? La respuesta es ser vivo animal. ¿Por qué? Porque el ser vivo es el objeto de estudio de la biología, mientras que los animales son el objeto de estudio de la zoología. 43. ¿Es frío lo que voz es A? La respuesta es hielo o ruido. ¿Por qué? Porque el hielo tiene una característica, ¿okay?, que es frío, y la voz tiene la característica de que es un ruido. 44. ¿Es a desayuno lo que noche es A? La respuesta es cena mañana, pero en este caso estamos hablando de antónimos. ¿Okay? Cena es antónimo de desayuno, ya que dichos alimentos se encuentran en los extremos del día. Mientras que noche es antónimo de mañana. ¿Por qué? Porque esos son precisamente los extremos del día. 45. ¿Es a ladrar lo que gato es A? Perro, maullar. ¿Por qué? Porque el perro ladra y el gato maulla. 46. ¿Es a cantar lo que oveja es A? La respuesta es gallo es a cantar, lo que oveja es a balar. ¿Por qué? Porque el canto es algo que hace un gallo, mientras que el ruido, el típico be que hacen las ovejas, se llama balar. De hecho, aquí en este examen es muy importante saber el nombre de los sonidos de los animales. Vamos al número 47. ¿Es a bueno lo que pésimo es A? La respuesta es óptimo malo. ¿Por qué? Porque óptimo es algo muy bueno, mientras que pésimo es algo muy malo. 48. ¿Cédula es a sufragio cómo? La respuesta es factura es a cobro. Aquí entender cédula como boleta de elecciones, ¿ok? Cuando una persona va a votar, llena una boleta, pero en la ley no aparece como tal como boleta, sino como cédula. Y sufragio se podría decir que es el voto, ¿verdad? Es sinónimo de voto. Entonces, cuando nosotros emitimos un voto en una boleta electoral, es como causa-efecto. Y la factura se podría decir que es un documento donde viene lo que tienes que pagar, es decir, es para cobrar. Por eso es la respuesta. 49. Diagnóstico es a curación ¿cómo? Y la respuesta es proceso es a sentencia. ¿Por qué? Porque aquí nos habla diagnóstico, pero diagnóstico como diagnóstico médico. Es decir, si tú conoces bien un diagnóstico médico, mejor dicho, la persona que te atiende, tu médico correspondiente, pues llegarías a una curación. ¿Okay? Y en el caso, por ejemplo, de un juez, un proceso se podría decir que es el juicio y la sentencia es lo que dicta al final. ¿Ok? Es como también causa-efecto, proceso, sentencia, pero en otro ámbito. Vamos a las 50. Héroe es a homenaje ¿cómo?
triunfador, esa congratulación. ¿Por qué? Porque a los héroes se les hace homenajes y a los triunfadores se les felicita. ¿Y cuál es el sinónimo de felicitación? Es congratulación. ¿Ok? Vamos a la pregunta número 51. Tregua, esa lucha, como paz, esa guerra. ¿Por qué? Porque son antónimos. Tregua es antónimo de lucha y paz es antónimo de guerra. Llovizna, esa tormenta, como la respuesta es viento, es a huracán. ¿Por qué? Porque mucha llovizna hace una tormenta y mucho viento hace a un huracán. 53. Hoja es a libro, como diente es a dentadura. ¿Por qué? Porque la hoja es uno de los elementos del libro, mientras que el diente es un elemento de la dentadura. Número 54. Poesía es a poeta, ¿cómo? Y la respuesta es mueble a carpintero. ¿Por qué? Porque la poesía es el trabajo del poeta, que es su resultado, el resultado de su trabajo, mientras que el mueble es el resultado del trabajo del carpintero. 55. Apuesta es a ganancia, ¿cómo? La respuesta es chispa es a incendio. ¿Por qué? Porque una apuesta puede generar una ganancia. No necesariamente, es una posibilidad. Mientras que la chispa puede generar un incendio, pero no siempre lo genera. ¿Ok? Vamos a la pregunta número 56. Dice, ruina es a opulencia, ¿cómo? Y la respuesta es suculento es a desabrido. ¿Por qué? Porque la ruina se podría decir que es lo más bajo y la opulencia es lo más alto. Y son antónimos, ¿ok? Y suculento se podría decir que es algo muy delicioso y desabrido es algo que ni siquiera tiene sabor. Son antónimos. Vamos a la pregunta 57 y dice, ocaso es a occidente, ¿cómo? La respuesta es austro es a sur. ¿Por qué? Porque el ocaso es sinónimo de decir occidente, mientras que austro es sinónimo de decir sur. Luego es a peso lo que Inglaterra es a y la respuesta es México libra. ¿Por qué? Porque México utiliza el peso como moneda e Inglaterra utiliza la libra como moneda. Ahora vamos a la siguiente, que es sinónimos y antónimos. Vamos a ver la pregunta 59 que dice, selecciona la opción cuyo significado sea similar al de la palabra que aparece en mayúsculas. Se caracteriza por ser una persona belicosa y la palabra en mayúsculas evidentemente es belicosa. Cuando nos dicen significado similar se refieren a sinónimos, ¿ok? A veces te van a preguntar directamente por, a ver, dime el sinónimo de esta palabra o el antónimo de esta palabra. Pero hay otras veces en las que no te van a decir eso, sino te van a decir palabra con significado similar o con el mismo sentido o con sentido muy parecido o palabra con sentido opuesto, ¿ok? O significado opuesto, ¿ok? Para que lo puedas analizar bien. Similar se refiere a sinónimo, es decir, sinónimo de belicoso. Belicoso, si tú te acuerdas en tus clases de historia, hablabas de conflictos bélicos, ¿ok? En las guerras mundiales. ¿Y qué son precisamente los conflictos bélicos? Son guerras. Entonces, una guerra es agresiva, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la respuesta es agresiva. La 60 dice, elige las palabras cuyo significado sea similar al de las palabras subrayadas. Y lo que vendría siendo el párrafo dice así. El día de ayer no me dio tiempo de preparar la comida para mi trabajo. Por lo tanto, tuve que ir a un restaurante al mediodía para saciar mi hambre. Afortunadamente fue algo muy rápido. Luego de comer, pagué la cuenta y me marché. Que preparar es sinónimo de cocinar. Trabajo es sinónimo de empleo y marché es sinónimo de fui. 61. Elige las palabras cuyo significado sea similar al de las palabras en negritas. Y dice, la basura de la comunidad
se ha ido acumulando durante varias semanas. Los habitantes se han quejado de ello, debido a que puede acabar afectando la salud de todos. Aún así, el alcalde no se ha presentado todavía para resolver el problema. Y bueno, la respuesta es sinónimo de afectando es dañando. Sinónimo de todavía con acento es aún con acento, ¿ok? Y problema, sinónimo de problema es conflicto. Ahora vamos con la 62, que nos dice: selecciona la palabra cuyo significado sea opuesto al de la palabra que aparece en mayúsculas. Como significado opuesto nos referimos a antónimos, ¿ok? Su convicción fue tan fuerte que lo llevó a hacer cosas inimaginables. La respuesta, si te fijas, de convicción nos refiere a antónimo, ¿ok? Una convicción es algo como que vas directo, ¿ok? Como que estás decidido. Mientras que vacilación es lo contrario, es decir, no estás todavía indeciso. Entonces por eso la respuesta es vacilación, con V, muy importante. 63. Selecciona la palabra cuyo significado sea opuesto a de la palabra que aparece en mayúsculas. Nos dice: sus argumentos fueron nulos debido a que no mostraban consistencia alguna. ¿Okay? Recuerda, opuesto es el antónimo. ¿Okay? Nulos significa que no fueron comprobables. ¿Okay? Y válidos es algo que sí es comprobable, por lo tanto, pues la respuesta es válidos. 64. Ante los hechos violentos se quedó impávido. Selecciona el antónimo correspondiente y la respuesta es nervioso. ¿Por qué? Si te fijas, aquí te hablan directamente por el antónimo y de impávido. Es una palabra un poco rebuscada, pero ¿qué significa impávido? Impávido significa que se quedó expectante, ¿ok? Es decir, que no le dio miedo, que no tuvo miedo ante los hechos violentos. Entonces, ¿cuál es el antónimo de alguien que no tiene miedo, de alguien valiente? Pues alguien nervioso, que alguien con miedo. Entonces la respuesta por eso es nervioso. El platillo estaba muy acerbo. Selecciona el antónimo correspondiente y la respuesta es dulce, porque acerbo se refiere también, cuando se encuentra con la letra B, se refiere a que es algo que no se vea casi nada. Vamos a la pregunta número 66 y volvemos a las analogías. Recuerda, ese es un formato de la analogía. Pueden preguntártelo así, como pueden preguntarte primero en la analogía como la vimos ahorita, de que te ponen esto básicamente y tienes que completar esto, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la pregunta 66, que dice: ¿es a pájaro lo que aullar es a? La respuesta es gorjear. Es a pájaro lo que aullar es a lobo. ¿Por qué? Porque el sonido que hacen, el pío pío de los pájaros, se llama gorjear, y el sonido que hacen los lobos es aullar, ¿ok? Entonces, muy importante, ¿ok? Para que repasen muy bien los sonidos de los animales. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: lee el texto y responde las preguntas 67 a 69. Milenio digital. El oxímetro de pulso o pulsioxímetro es un dispositivo electrónico para medir de manera indirecta el porcentaje de oxigenación de la sangre de los seres humanos, el cual es importante para que las células puedan realizar su trabajo. En la conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, explicó para qué sirve un oxímetro digital, el cual es un aparato que tiene la forma de una pinza que se pone en los dedos para saber cuál es la oxigenación de la sangre. ¿Cómo funciona un oxímetro? El oxímetro se pone en uno de los dedos, generalmente en el índice, aunque se puede poner en otros, de acuerdo con las especificaciones técnicas, y produce una señal de luz en el propio aparato registra. A través de la intensidad de esa luz, con una programación de computadora, registra el porcentaje de oxigenación en la sangre.
De acuerdo con Hugo López Gatell, la sangre humana en condiciones convencionales, de acuerdo a la concentración de oxígeno que hay en el aire, que normalmente es del 21%, puede generar un valor que generalmente es un poco debajo del 100%. Cuando respiramos aire ambiente podemos tener oxigenaciones que van desde 95 a 98%. Esto varía de acuerdo a la altitud. El nivel del mar en zonas costeras se alcanzan porcentajes de oxigenación mayores, 98, 99%, raramente 100. En zonas muy altas como en la Ciudad de México pues se pueden alcanzar 94-95% y en general por debajo de 90 se considera anormal, explicó el funcionario. ¿Cómo ayuda el oxímetro al COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad que puede causar neumonía, daño grave en los pulmones y la función principal de estos órganos es transferir el oxígeno a la sangre, lo cual es fundamental para mantener la vida. Cuando el COVID causa daño a los pulmones, hay que monitorear el porcentaje de oxigenación, no baje de ciertos valores críticos como podría ser menos de 90. Definitivamente no por menos de 85, comentó. Por lo que si alguien monitorea la oxigenación podría tener la oportunidad de tempranamente transferir a una persona con estos índices a un hospital para su atención médica. La pregunta 67 nos dice, ¿cuál es el porcentaje de oxigenación en la sangre que puede considerarse anormal? La respuesta es menores a 90, aunque la respuesta debería ser menores de 90, pero es porque viene así remarcado aquí. De hecho, aquí nos dice que debe ser menos de 90 cuando está empezando a hablar de los valores. Aquí, precisamente. Por debajo de 90 se considera anormal. Muy importante. La pregunta número 68. La principal función del oxímetro en pacientes COVID, la respuesta es monitorear al paciente y así tener la oportunidad de trasladarlo por presentar bajo índice de oxigenación en la sangre. Esto lo dice ya casi al final, es trasladarlo al hospital para su atención médica. La siguiente nos dice, es un dispositivo electrónico para medir de manera indirecta el porcentaje de oxigenación de la sangre en los seres humanos. La respuesta es oxímetro. De hecho, nos lo dice desde el principio. Como qué es el oxímetro, ¿verdad? Es un dispositivo electrónico que de manera indirecta nos ayuda para el porcentaje de oxigenación. Ahora vamos a la siguiente pregunta. De nuevo volvemos a las analogías. ¿Es a fiel lo que traidor es a? La respuesta es leal es a fiel lo que traidor es a infiel. ¿Por qué? Porque leal es sinónimo de fiel y traidor es sinónimo de infiel. ¿Es a elefante lo que plantígrado es a? La respuesta es paquidermo oso. ¿Por qué? Porque paquidermo es sinónimo de elefante y plantígrado es lo mismo o sinónimo de oso. ¿Es a norte lo que antártico es a? Ártico sur. ¿Por qué? Porque Ártico se encuentra en el norte y el Antártico se encuentra en el sur. ¿Es a yunque lo que soldador es a? La respuesta es herrero cautín, porque el herrero utiliza el yunque, que es un material para trabajar, y el soldador utiliza un cautín, que sería esa herramienta que colocan para soldar. 74. ¿Es a escultor lo que cincel es a? Y la respuesta es pincel escultor. ¿Por qué? Porque el pincel es la herramienta del pintor y el cincel es la herramienta del escultor. Y bueno, entonces ya con la 74 pues damos por hecha la sesión de hoy para que puedan descansar un poco.
Y recuerden darle like y suscribirse. Hasta luego.